Compartir la palabra de Dios en familia es una de las mejores cosas que le pueden pasar a uno. Y un día estaba molestando a James porque solo me falta, vea, toco la batería, toco el piano, canto y ahora predico, recojo la ofrenda, ya no sé qué más me toca hacer, pero bueno, qué bendición es poderle servirle a Dios con todo lo que uno tiene. ¿Sí? ¿Quiénes creen eso también? Y este capítulo, estos versos que vamos a leer hoy, esta historia, me ha pegado hasta por debajo de la lengua, la verdad. Inclusive, hace poco estaba hablando con James sobre el bosquejo y me di cuenta que hice todo mal. Es como cuando usted durante la semana se preocupa por hacer una tarea y usted dice, ya voy bien, y la manda y el profesor le dice, está todo mal. Me pasó igual. Pero me pasó en un buen sentido porque es interesante cómo uno siempre busca poner la opinión de uno por primero y, y parece mentira, pero es difícil dejarse guiar cuando uno está leyendo la Biblia. A veces, ¿a usted le ha pasado? Que a veces usted está leyendo y trata de sacar sus propias conclusiones y apunta, pero en realidad eso no es siempre lo que el verso quiere decir. Lo que me pasó en síntesis fue que estaba poniendo el bosquejo de acuerdo a lo que yo creía y no de acuerdo a lo que iba leyendo. Entonces me di cuenta que yo era el primer estudiante de, de esta palabra y es muy importante lo que quiero comunicarle el día de hoy. Hacemos una oración para empezar, sí. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, es verdadera. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, Señor. Nos confronta una y otra vez, nos muestra lo que está mal en nuestro corazón, lo que nos aleja de ti, Señor. Hoy queremos abrir nuestro corazón, Señor, abrir nuestra mente, todo nuestro ser, para que tu palabra entre como una semilla que dé fruto, Señor, mucho fruto. Y que cada día, Señor, nos podamos acercar más a ti, Señor, y reconocer que tú eres quien gobierna en nuestra vida para siempre. Amén. Y amén. Hoy quiero contarle la historia de un villano, de un tirano, literalmente un tirano que no solo extrajo las riquezas de Israel, sino que trató de humillarlos y borrarlos del mapa, literalmente, a través de culturizar a sus nuevas generaciones. Este villano Nabucodonosor intentó literalmente desaparecer la historia de Israel y sus costumbres y obviamente su creencia en Dios. Y hace poco estaba viendo un documental que está en Netflix, se lo recomiendo, dice ¿Cómo se volvieron tiranos? Es un documental sobre cómo Hitler se volvió Hitler y como todos estos tiranos, ¿verdad? Todas estas personas que gobiernan y que destruyen, por decirlo así, casi que generaciones se convierten en tiranos. Y algo que me llamó la atención de este documental es que empieza diciendo que se necesita una primera cosa para que una persona se vuelva tirana. Y es un corazón narcisista, o sea, una persona que cree que es la solución ante todo el mundo y que solamente lo que esa persona puede brindar es la solución y que es literalmente un Dios para su generación. Qué rudo, ¿verdad? Yo dije, mira, yo creo que yo soy un poco narcisista a veces. Yo creo que yo puedo llegar a ser una persona que cree que tiene la mejor solución, que cree que tiene la mejor idea, inclusive a veces cuando leo la palabra de Dios, creo que a veces tengo una mejor opinión. Y el texto de hoy nos lleva a reflexionar sobre esto. Y quiero que me acompañen. Dice Daniel capítulo 4, versículo 1. Y me acompañan, voy a leer nueva traducción, no, nueva versión internacional. Creo que todos, casi todos tienen esa, entonces voy a leer eso. Dice, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo, y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, muy feliz, lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundó miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que viniera a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros y astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar.
quisiera hacer una pequeña pausa ahí. Hace unos días vi una película que se llama Cruella y me llamó mucho la atención que detrás de todo villano, de hecho hoy titulé esta historia, esta conversación, la historia detrás del villano, y es que detrás de todo tirano hay una historia. Esta película me pareció interesante en el aspecto de que desarrolla o le da profundidad a este personaje. ¿Alguien vio 101 Dálmatas? ¿Sí? Levánteme la mano para no sentir que solo yo tuve infancia. Una cosa es querer matar a un príncipe que no hace nada todo el día y que juega de vivo. Otra cosa es querer matar a una princesa que pasa dormida y que no sirve para nada. Y otra cosa es querer matar cachorros. ¿Ok? Eso no se hace. Lo peor que usted puede hacer es el peor villano de todos. Y sí, para mí Cruella es de las peores villanas que ha desarrollado Disney. Y esta película me llamó la atención porque muestra cómo es que ella poco a poco va quebrando su corazón a través de problemas familiares no resueltos, falta de propósito en su vida, situaciones difíciles que no puede resolver y que aunque trata de hacerlo de la buena forma, aún así le sale mal. Y es interesante ver cómo ella llega a una sola conclusión, y es que solo yo importo y al final todo el mundo no importa, ¿verdad? Y yo creo que esa es la raíz de que muchas personas guarden en su corazón el orgullo. Es como un mecanismo de defensa. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces situaciones en la vida lo han golpeado por tratar de hacer las cosas bien. La semana pasada Kenneth estuvo conversando con nosotros sobre cómo es que las pruebas nos ponen a prueba y cómo sacan realmente lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Y que nosotros podemos tener una fe inquebrantable y entender que Dios, a pesar de cada circunstancia, puede transformar nuestro corazón de algo que no está bien a algo que está bien, pero definitivamente tenemos que pasar por las pruebas. Definitivamente tenemos que ser sometidos al fuego para que realmente salga lo que hay en nuestro corazón. Y estos primeros versos nos indican a un Nabucodonosor, nunca pude decir eso, que aparenta como que tiene adoración a Dios, ¿cierto? Como que parece que valora lo que Dios ha hecho en su vida, pero que en realidad eso está condicionado. Y está condicionado porque más adelante vamos a ver cómo es que se comprueba las intenciones del corazón y realmente dónde está el corazón de este rey. Quiero que lean conmigo el siguiente versículo, dice el versículo 6. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Y aquí quiero detenerme y desarrollar un par de puntos. Si Nabucodonosor estaba tan interesado en adorar a Dios, ¿por qué mandó a traer a otros sabios y no a Daniel primero? Porque en realidad su corazón no estaba, su confianza no estaba en el Dios de Daniel, estaba en su Dios. ¿Sí? Estaba en lo que él podía controlar. Y eso es un punto importantísimo del por qué nuestro corazón se llena de orgullo, es porque tratamos de controlar las cosas. Hace poco escuché a Kenneth, creo que fue que dijo que cuando nosotros tenemos un problema con la soberanía de Dios es porque nuestro corazón está lleno de orgullo. Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a tratar de controlar todo. Y cuando algo se nos sale de control, nos enojamos y nos enojamos con Dios. Inclusive le echamos la culpa a Dios. Es muy fácil probar cuando una persona realmente tiene a Dios de primero en su vida, cuando en el momento de crisis lo primero que busca es otra cosa y no a Dios. Nabucodonosor estaba muerto de miedo. Y en el texto anterior venía de adorar a Dios por lo que había hecho en él. Pero no fue Dios lo primero que él, no fue a Dios al primero a quien él acudió. Seguía siendo a su forma y seguía siendo bajo sus normas. Un corazón orgulloso es politeísta. Es interesante ver ahora como en nuestras generaciones todo es relativo, ¿cierto? Pareciera como que hay personas que creen y dicen, yo voy a sacar lo mejor del budismo, voy a sacar lo mejor de, no sé, de todas las religiones que ustedes pueden imaginar, y como que hacen un muñeco vudú de eso, y en eso basan su espiritualidad, en eso basan su fe.
Pero en realidad lo que quiere decir eso es que no quieren rendirse por completo ante un Dios. Quieren sacar lo mejor de uno y de otro a conveniencia porque quieren tener el control, porque al final ellos son su propio Dios. Al final no quieren someterse y reconocer la soberanía de Dios y ser gobernados por Dios. Y parece que todo es relativo para estas personas, pero en realidad lo que no quieren es someterse a Dios y reconocer a Dios en sus vidas. Seguimos leyendo el verso 7. Dice: cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente Daniel, que en honor a mi Dios, ahí se da cuenta uno que dónde estaba, ¿verdad? El Dios de él. En honor a mi Dios, también se llama Beltsasar. Se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Beltsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Dice el versículo 10: y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos, y todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello gritaba: derriba al árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón, que es como lo que queda cuando alguien tala un árbol, es una especie de tuca ahí. Y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Los mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Beltsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Es increíble cómo hay sueños raros, ¿cierto? De hecho, yo creo que estaba un poco traumado porque me soñé que estaba predicando y que James estaba ahí y que se levantaba y me decía: bueno, mejor yo voy a seguir con la predica. Muchas gracias, Felo, puede ir a sentarse. Por dicha no está, entonces ni modo, no se va a cumplir el sueño. Y es curioso cómo los sueños también son un reflejo del temor que uno tiene en el corazón. ¿Le ha pasado? Levánteme esa mano porque a veces yo siento como que estoy solo. ¿Le ha pasado? Sí, ok, perfecto, gracias. Si no, yo soy el único loco que le pasan estas cosas, pero bueno. A todos nos pasa que nos soñamos con lo que más tememos. Y ayer que estaba viendo esa serie, que por cierto me quedé dormido ahí en la parte más interesante, los documentales siempre me dan sueño, pero bueno, es que habla muy, muy suave. Lo que más atemoriza a un tirano, a una persona narcisista, a un orgulloso, es ser gobernado. Por eso ellos se aprovechan de la debilidad más fuerte del pueblo en ese momento, como Hitler. Hitler no era nadie, no tenía ni siquiera facilidad de palabra, no tenía plata, no era nadie.
pero se agarró de un punto, de una habilidad clave que estaban pasando después de la Primera Guerra Mundial. Y le dio, y le dio, y le dio esa habilidad hasta que más gente y más gente se empezó a convencer de una atrocidad, literalmente, que era matar a los judíos. Pero lo que él estaba obstinado era de ver el gobierno y no quería someterse. Nabucodonosor ya sabía, yo creo que hasta cierto punto él sabía el significado del sueño. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué estaba tan atemorizado? Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 5, una noche tuve un sueño que me asustó mientras estaba en... Es más, se lo voy a leer desde el 4 porque me parece muy vacilón. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con mi comodidad y prosperidad. O sea, él no desaprovecha una oportunidad para decir lo que tiene, ¿verdad? Y dice, una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Yo me imagino que se levantó así, súper estresado y con miedo, con terror. ¿Alguien se ha levantado así alguna vez? Usted se levanta y, ¿verdad? Como yo cuando me levanté ese día, que sentí que James me iba a bajar. Nabucodonosor ya sabía o entendía por lo menos o se olía cuál era el significado de ese sueño. Era su mayor temor. El mayor temor que puede tener un tirano, una persona que ha llenado su corazón de orgullo, que está acostumbrada a controlar absolutamente todo. Él sabía, porque inclusive en esta parte en donde dice en el versículo 17, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenaron los santos. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y que los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Yo no creo que Nabucodonosor haya sido una persona tonta. Estoy seguro que entendió la indirecta, que era bien directa, y por eso tenía miedo. Y pasándolo a la vida de nosotros, cuando nosotros nos sentimos amenazados, empezamos a recurrir a todo aquello que no venga de Dios. Hace poco leí o hablé con alguien, no recuerdo, y me hace gracia cómo nuestra mente justifica lo que el corazón desea. Cuando nosotros queremos hacer algo mal y seguir en nuestro control y seguir en el pecado y seguir haciendo loco y seguir haciendo lo que queremos hacer, de un momento a otro empezamos a agarrar cosas y argumentos que están en el aire y empezamos a construir algo y nos damos cuenta que tenemos un argumento súper fuerte para poder seguir haciendo lo que queremos hacer. ¿Sí o no? Y la realidad es que Nabucodonosor ya se olía este veredicto que venía para su vida. Ya sabía que algo iba a suceder y que algo iba a quebrar algo que él tenía en su corazón. Sin embargo, estaba buscando alguna forma para avalar, por decirlo así, o para ver una salida que no fuera, obviamente, rendirse. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa muchas veces que digo excusas, que siempre, creo que hay un familiar o alguien escuché una vez que dijo, usted siempre cae parado, Felo. Cuando alguien le dice algo, usted, yo no sé cómo hace para volver la tortilla y boom, hasta me convence de lo que yo hice bien, de lo que yo hice mal y el que se equivocó fue usted. Hay personas que tienen esa facilidad y no es más que orgullo, no es más que no poder decir, sí, la verdad es que la fregué. Me equivoqué y quiero cambiar. Y creo que a todos nos pasa. Continuamos con nuestro texto. Dice el versículo 19. No, voy a hacer una pausa, perdón, antes de entrar al versículo 19. No, voy a seguir. Era una finta ahí para ver si estaban despiertos. Dice el versículo 19, Daniel conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Cuando yo leí este texto la primera vez, yo dije, sí, claro. O sea, este men en el capítulo anterior
O sea, ¿me entiende? Al fuego, así, al suave. Si yo hubiera sido Daniel, yo digo, y ahora sí, o sea, me va a tirar otra vez. Pero en realidad eso no fue lo que pasó. Daniel lo que tuvo fue compasión en su corazón, porque él entendió, él dijo, este no le va a ir ni regular. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo Daniel, después de soportar tantas cosas, no guardó rencor en su corazón? El orgullo es como una pequeña grieta que es ocasionada por el dolor en algunas cosas, que es ocasionada porque alguien te desilusionó. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando usted anida rencor en su corazón, usted cierra la puerta a que Dios sane. Lo que pasa es que la puerta para poder sanar una herida es el perdón, y para que usted pueda perdonar tiene que humillarse. Tiene que reconocer que su ego no es lo más importante. Y que para poder sanar, Dios tiene que hacer una obra, pero también entender que todos somos hijos de Dios. Hace poco estábamos con los chiquillos de Follow enseñándoles un versículo. Y les pedimos que nos hicieran un video sobre lo que ellos piensan de un versículo. Y me conmovió mucho un chiquitillo que dijo que todos somos hijos de Dios y por eso debemos amarnos los unos a los otros y perdonarnos y cuidarnos. Pero lo dijo con una ternura que yo, ¿verdad? Qué hermoso. Y es tan cierto, a una persona humilde no le cuesta perdonar. Entre más grande es nuestro ego, es que me lo hicieron a mí, ¿cómo es posible que me lo hicieran a mí? Yo que soy tan bueno, yo que soy perfecto. Cuando te cuesta perdonar, probablemente es porque tenés el ego y el orgullo así a top. Ya se hizo una barrera de metal en el que nada puede tocarnos. Y qué heavy esto con las nuevas generaciones, que ahora no se les puede decir nada porque me da ansiedad y me siento mal. Sí, de verdad, como que el ego es lo más importante ahora, ¿usted ha visto? Y no es que es un permiso para lastimar a las personas, no, pero qué importante es entender que debemos reconocer que Dios es quien gobierna y que nosotros debemos humillarnos ante Dios constantemente. El perdón es una forma de humillarnos ante Dios y reconocer que Él tiene el control y que Él gobierna. Daniel conoció, vuelvo a leer el 19, Daniel, conocido como Beltasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos, y por eso el rey dijo: Beltasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Y empieza a explicar el sueño en el versículo 20. Continuamos, dice: la copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurriera 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo.
Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Definitivamente, Daniel tenía un corazón compasivo. Y tener un corazón compasivo, por esta última parte, no solo tiene que ver con sentir lástima, porque en realidad no tiene nada que ver con la lástima. La compasión es moverse a hacer algo por ayudar a alguien más. Y Daniel, a pesar de, y no tenía un corazón rencoroso, y no solo eso, sino que se movía en compasión. O sea, fue más allá y le dijo la verdad que él tenía de Dios en su corazón. Y a veces nos pasa mucho eso, a veces guardamos el rencor en nuestro corazón y eso no nos permite decirle a otra persona la verdad de Dios que nosotros tenemos en el corazón, que le puede salvar la vida a alguien. No sé si usted tiene algún familiar que en este momento tal vez no está cerca de Dios o no quiere nada con Dios. Y a veces sí, estas personas pueden llegar a lastimarlo a uno, con un comentario, con una burla, con lo que sea. Pero eso no es una excusa para que nosotros no continuemos compartiendo la verdad de Dios. Porque en algún momento eso va a salvarle su vida. Y el proceso de Nabucodonosor es sumamente interesante. Todo este sueño y toda esta escena que vemos en este momento es impresionante porque revela el proceso en el que Dios mete a una persona cuando está a punto de quebrar su orgullo. Y yo quiero hablarles un poquito de esto, ya casi para terminar. Número uno, el consejo de Daniel revela lo que nosotros deberíamos hacer para no permitir que la arrogancia reine en nuestro corazón. Lo primero que le dijo a Daniel es: acepte mi consejo. Salmo 1 dice: bienaventurado aquel que no sigue el consejo de malvados. ¿Y cómo nos cuesta aceptar un consejo a veces? Usted se ha topado con una persona que usted le dice: no haga eso porque se va a quemar, y es lo primero que hace. Y nos cuesta aceptar el consejo. Inclusive, versos más adelante dice que el rey Nabucodonosor escuchó el consejo de Daniel y 12 meses después seguía hablando exactamente igual a como iba hablando. Seguía actuando exactamente igual. Nunca acató el consejo. Número 1, acatar el consejo. Número 2, renuncia al pecado y actúe con justicia. Y número 3, sea bondadoso. El estar en constante dar, nos agarra el corazón y nos lo pone en la posición correcta. Y sí, estoy hablando de dinero, porque cuando nuestro Dios es el dinero, nuestro corazón se llena de soberbia, porque lo que queremos es querer más. Y si usted quiere más, es porque usted quiere tener más que los demás. Pero cuando usted se mantiene en una posición humilde, rendido a Dios, usted es una persona que da constantemente y da constantemente, porque no le interesa estar en una posición por encima de los demás. A usted le interesa que los demás estén bien. Constantemente se está preocupando por los demás. Por eso Daniel le dice esto al rey Nabucodonosor. Y quiero ver 4 aspectos de este proceso que tuvo él. Dice que será expulsado de la sociedad. En la pandemia, unos meses atrás, nos tocó a mi esposita y a mí pasar por un proceso bien difícil. Sí, salir de cierta comodidad, de cierto control que uno tiene. Me está yendo bien en el trabajo, qué cool. Yo creo que me pasó como Nabucodonosor. Yo decía: sí, estoy desarrollando mi carrera, estoy ganando dinero, sí, muy bien, vivo en un apartamento lindísimo en no sé qué, no sé dónde, y sácatas, se vino la pandemia y todo se derrumbó dentro de mí. Y dice: será expulsado de la sociedad. Yo me sentí así, yo sentí que me expulsaron de toda mi comodidad, de todo lo que yo tenía. Yo decía: ¿y ahora para dónde vamos a coger? ¿Qué hago ahora? Pero es necesario que Dios tenga esos procesos con uno. Es necesario que a veces Dios te aparte de esas personas que lo único que te hacen es meter ideas en la cabeza que no sirven para nada, de tu comodidad, del trabajo que tenías durante tantos años. Sí, a veces pasa.
Dios, para quebrar el orgullo, a veces permite este tipo de procesos. Después dice, comerá pasto como el ganado. Yo no creo que las vacas estén preocupadas o entiendan cómo es que funciona el pasto para crecer el día de mañana. Creo que las vacas no hacen nada, ¿verdad, papi? Las vacas no hacen nada para, ¿no? Es que mi papá es de Guanacaste. ¡Viva Guanacaste! Me estoy dejando el bigote porque los guanacastecos tenemos bigote. Entonces, sí. Sí, mi papá es guanacasteco. Entonces tengo raíces nicoyanas. El ganado no está pensando en qué va a comer mañana, simplemente come. Y nosotros necesitamos depender de Dios también, así como yo creo que estas vaquitas dependían de Dios y como este estilo de vida de Nabucodonosor cambió, él tenía que pasar por ahí para entender que su provisión no venía de su capacidad arquitectónica, que era buenísimo en eso. 3, el rocío del cielo te mojará. Definitivamente lo único que puede refrescar el corazón del ser humano tiene que ser la presencia de Dios. Porque cuando nos hacemos adictos a la presencia de Dios, a buscarlo, a orar, a adorar, a meternos en su palabra, muchas otras cosas van a refrescar momentáneamente nuestro corazón y nos van a endulzar el paladar, pero no nos van a saciar. Yo creo que Nabucodonosor tenía que pasar por eso hasta que llegó el momento, después de 7 años, como dice, que logró reconocer que Dios era el que gobierna. Y con esto quiero ir terminando. Vamos a ver. Vamos al versículo 28. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Como les dije antes, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital de mi reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz del cielo. Yo me imagino la reacción de Nabucodonosor, así como, ay, ahora sí. Que decía, este es el decreto en cuanto a ti. Voy a hacer una pausa ahí, que no nos pase eso. Que no nos pase que Dios nos dio una directriz y que nos sorprenda que se abre el cielo ¿verdad? Y dice, no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz del cielo, desde el cielo, que decía: este es mi decreto, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado y Nabucodonosor lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé mis ojos al cielo. Quiero hacer una pausa ahí. Nosotros recobramos el juicio, la lucidez, porque el orgullo nos lleva a un punto de literalmente parecemos animales. ¿Cómo es un animal? Un animal es instintivo, se deja llevar por su instinto. No tiene un propósito más allá en su vida que sobrevivir o ser el más fuerte para sobrevivir. Pero cuando nosotros, como decía alguien ahorita, elevamos nuestra mirada al cielo y entendemos por arriba de los montes al cielo y elevamos nuestro corazón y lo enfocamos hacia Él, ahí recobramos la razón y entendemos quiénes somos. El orgullo no es más que una percepción equivocada de quién es usted y de quién es Dios. Y es muy similar a la escena en el Salmo 73, que es uno de mis salmos favoritos. Quiero leérselos así rapidísimo. Salmo 73, versículo 22. Hay una parte, me encanta, hay una parte en que el salmista dice: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Y hay una parte anterior que dice, el versículo 17 dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios,
y por fin entendí el destino de los perversos. Hay un momento en que nosotros hacemos así, clic, y es cuando entramos en la presencia de Dios, es cuando logramos colocar nuestro corazón y nuestra mirada en Él. En ese momento recobramos. Y dice, vuelvo a leer el 34. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé mis ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Y vean cómo cambia su forma de pensar. Su dominio es eterno, su reino es para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los pobres, con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y artesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes, pero yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Y le voy a pedir a los muchachos que me acompañen. ¿Cómo cambia nuestra forma de hablar cuando nos sometemos a Dios? ¿Verdad? Es totalmente diferente. Y nuestra forma de hablar cambia porque nuestro concepto de Dios cambia. Recuerdo un tiempo en el que, por situaciones que viví difíciles, llegué a creer o a cuestionarme la justicia de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Solo yo, qué pecador. Pero bueno, yo creo que a varios, si no es que a todos. En algún momento usted se ha cuestionado si Dios es justo realmente, si es realmente justo. Y cuando me cuestioné esto en mi corazón, me empecé a llenar de amargura y empecé a hablar diferente. Empecé a dejar que mi corazón se llenara de rencor. Me era muy difícil perdonar, me era muy difícil aceptar un consejo. Pero por sobre todo mi forma de adorar a Dios, mi forma de comunicarme con Dios era muy diferente. Vemos cómo en la primera escena Nabucodonosor tenía primero todo lo que él tenía. Era más importante su reino, era más importante todo lo que él había logrado. Y en esta otra escena él se vuelve al cielo y dice, pero yo, o sea, para mí no hay otra opción. No hay otro camino. Yo no existo para otra cosa más que no sea para adorar a Dios. Eso es lo que él está diciendo ahí. Ya a él no le importó. Sí, le devolvieron todo, pero ya él no estaba ahí. Su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba en rendirse, a adorar a Dios y que todo el mundo supiera que Él es el único Dios el que gobierna. Dios me ha llevado a gestionar mis pensamientos, a hacer un inventario de lo que pienso y de por qué lo pienso y a veces la suma y la resta no me dan. A veces yo digo, mira, hijo, hablé de tantas cosas y así, ¿de quién es Dios? Creo que es porque había mucho orgullo. Pero cuando nuestra oración literalmente se le va a la balanza a adorar incondicionalmente a Dios, es porque tu corazón, nuestro corazón, está en donde tiene que estar. El orgullo ha sido quebrado y nuestros ojos están solamente en Él y en su palabra. Me encanta lo que dice esta versión y con esto termino. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos.
Reconocer que todos los actos de Dios son justos no es fácil, ¿sabe? Hay momentos en los que usted no quiere reconocer que Dios es justo, a pesar de que haga cosas que nos duelen, a pesar de que a veces pasen cosas que no entendemos. Pero este proceso llevó a Nabucodonosor a entender que todo lo que Dios hace es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él es justo y que no abandona a los suyos, y que a pesar de, tenía un proceso con Él. Y yo no sé, obviamente no sé, porque no sé por qué situación usted puede estar pasando, pero el llamado en esta mañana es: no permitas que el orgullo se anide en tu corazón y que te impida elevar tus ojos al cielo y poner la mirada en el único que merece. No permitas que tu adoración sea condicional.